La verdadera nota saliente y de postín la ha dado la Hermandad de Santa María Magdalena, presentando la bella imagen con un esplendor maravilloso, un derroche de flores y un derroche de luz. Esto puede servir de estímulo a las demás hermandades y es evidente que podamos presenciar el próximo año más procesiones a todo lujo. En el año 1920, el diario La Verdad Ciezana finalizaba así un artículo alabando el papel de María Magdalena y su gente en los desfiles procesionales de aquella Semana Santa. Hoy, 28 de febrero, comenzamos a escribir un nuevo capítulo. Que la Magdalena te guíe es algo más que un podcast de Semana Santa. Es un espacio donde os haremos llegar cada semana una parte de nuestra historia. Todo ello gracias a una serie de personas que con el paso de los años y las décadas han sabido dar lo mejor de sí, para poder dejar el legado artístico actual y futuro con el que contará la hermandad. Soy Francisco Luena y como hoy, cada domingo, charlaré con diferentes figuras imprescindibles en cualquier cofradía, pasado, presente y futuro de la Hermandad de Santa María Magdalena. Nos adentramos en la calle San Sebastián, entre los años 80 y 90. Al fondo, vemos cómo llega la imagen de María Magdalena, bellísima, como siempre, con una luz en la mirada que busca una respuesta entre todos aquellos que la contemplan. Al frente llega el guión, portado por Francisco Martínez Camacho, presidente de la Hermandad entre 1987 y 1990. ¿Qué nos tendrá que contar el bueno de Paco sobre el yacente o la Verónica? Metros más atrás se acerca el estandarte. Este es llevado por Antonio Ruiz Lucas, también presidente desde 1992 hasta 1998. ¿Qué significará para él asumir la junta directiva siendo tan joven? Personas que con cariño y un trabajo incansable hicieron lo posible por engrandecer y elevar nuestra hermandad y Semana Mayor hasta conseguirlas tal y como la conocemos. Hoy tenemos el placer de hablar con Paco y Antonio, dos personas que han tenido el privilegio de ser guiados por la santa más ciezana. Que disfruten. Y comenzamos por el principio, y el principio se remonta a 1976. Un grupo de jóvenes entraron a formar parte de una hermandad, en ese momento pequeña, de la ciudad de Cieza, la Hermandad Santa María Magdalena. Y hoy tenemos con nosotros dos invitados que empezaron en ese 1976. Estamos hablando de Paco Martínez y de Antonio Ruiz. Bueno, ¿cómo fue comenzar, Paco? ¿Cómo fue comenzar en esa andadura en la hermandad en el 76? Bueno, yo no entré en el año 76, yo entré en el año 78. Antonio sí es de los que empezaron con esta andadura y él puede explicar un poquito cuáles fueron las circunstancias que rodearon aquella singladura. Bueno, la realidad fue de que fue Antonio Marín Oliver el que contactó con Pepe Gómez, el que le pidió que a ver si podía él hacer frente a la situación que estaba atravesando la hermandad, de que no tenían personal para poder salir. Eso ocurrió un par de semanas antes de Semana Santa. La hermandad no tenía ningún tipo ni de medios materiales, ni no había personas, ni dinero, ni ningún tipo de... La directiva era muy antigua, eran personas que son las que habían fundado la hermandad del año 40 por ahí, seguían aún trabajando en ella, pero ya eran muy mayores y prácticamente no tenían ningún tipo de inquietud, pues sea por el cansancio o sea por la edad. Total, que al final es Antonio Marín que coge el testigo de Manuel Martínez Morcillo, que era el último presidente de la hermandad, era el presidente en aquella época, y le pidió a Pepe, a José Gómez Rubio, más en concreto, el que se hiciera cargo de toda la situación. Pues como Pepe cogió, intentó
reunir a un grupo de personas que más o menos éramos conocidos y amigos y demás, que son los que pues empezamos a sacar aquello. Imaginaros una situación, Cieza en aquella época, como toda España, estaba sumida en una crisis bestial, y claro, pues allí no había ni recursos, ni éramos todos chavalotes de 17, 18, 19 años, como máximo, los que nos juntamos para hacerlo, y se salió como se pudo, es decir, con unas túnicas que estaban muy, muy deterioradas. Salimos, creo que fuimos 14 o 15 personas sin relevo y sin nada. Se salió como se pudo, es decir, no había, como digo, ningún apoyo por ninguna parte, no había antes ni apoyo de la Junta de Hermandades, ni recursos económicos, nada. Y a partir de ahí pues ya se empezó, y entonces ese año se cubrió el expediente como se pudo, y así ya pues sucesivamente, si queréis que vayamos contando. Sí, claro, porque además esos años, bueno, poco después se formó la banda de la Madalena, que también podemos hablar de eso, pero creo que anécdotas anteriores también hay. Hombre, la hermandad de la Madalena en aquella época funcionaba de una forma determinada, ¿no? Eran representados, bueno, ahí se aglutinaban mucho, a pesar de que lo encabezara don Mariano Camacho García y su mujer, doña Clara, que era la camarera, pues prácticamente sufragaban ellos todos los gastos de eso. Incluso había una banda de música también bastante antigua, que teníamos instrumentos, los famosos tambores aquellos que parecían bombos, y la gente salía, pero eran previo pago de su importe. No era gente que estuviera fidelizada a la hermandad como hermanos ni nada parecido. Entonces, pues claro, la hermandad tenía que llevar un acompañamiento musical, evidentemente. Entonces, en el segundo año ya se empezó a estudiarse el tema de intentar sacar una banda de corneta y tambores. Entonces, entre también, vamos, Pepe fue el presidente de la hermandad durante muchos años. Ya pues en esa directiva que estuvimos bastante gente, pues no sé, se estuvo trabajando por sufragar los gastos que lleva el mantenimiento de Semana Santa y empezar a comprar material para esa banda. Todo tipo de instrumentos, uniformidad, historia, fue creciendo hasta que la verdad es que fue una banda ya muy numerosa, con más de 100 componentes, y por circunstancias de aquello, del coste que tenía, pues después ya se pensó en cambiar la banda de cornetas y tambores por el acompañamiento ya de banda de, por decirlo así, una banda ya de música al uso, ¿no? Pero vamos, ese fue el motivo, seguir la tradición que había anteriormente hasta que se pudo mantener. Y Paco llega al 78. Yo llego en el 78, coincido con Antonio, con Ricardo Pérez y José Gómez y Ramón García Gómez. Coincido en un piso en Murcia, estábamos estudiando. Y ahí yo ya venía del mundo de la Semana Santa, pero venía de otro tipo de actividad. Y la verdad es que estaba ya introducido bastante en el tema de hermandades. Yo salía con los Dolmy en aquel momento. Pero al llegar al piso en el año 78 y coincidí con ellos, fue cuando estaban comprando material para formar la banda. Y la verdad es que pues tanto Ramón García Gómez como Antonio, Ricardo y Pepe, pues me ficharon para las dos hermandades, los Hijos de María, que estaban en su principio, y la Madalena. Yo me canteo con el tiempo, unos años después me canteo más hacia la Madalena, porque los veía que estaban más precarios, no por otra cosa, porque los Hijos de María tenían más poderío, por decirlo de alguna manera, había más cantidad de hermanos. La Madalena no tenía hermanos prácticamente. Entonces yo me canteo hacia la Madalena, y en ese momento ya ellos me meten en directiva, y desde entonces hasta que me fui desocupando distintos puestos en directiva y empleado a fondo, al máximo. Sí, decíamos anteriormente, hablábamos de la anécdota aquella del tocadisco, o algo parecido, que bueno, que sí me gustaría que contarais, porque bueno, da un poco la imagen aquella de una hermandad de verdad con pocos recursos. Precaria, muy precaria. Estamos hablando de que eran 2 semanas antes de Semana Santa, entonces claro, llegado al día de la salida no teníamos acompañamiento musical. Entonces se pensó y hoy no salió mal del todo, porque incluso se buscó un equipo de música también muy precario, que estamos hablando en el entorno del año 76, con los medios que teníamos, ¿no? Pues se buscó ahí un equipo de música que se metió debajo del trono y se grabaron ahí determinadas marchas de bandas sinfónicas, historias y tal y cual, así muy
muy pomposas, que cuando la gente pasaba estaba la gente mirando a ver qué es lo que pasaba por ahí. Pero bueno, el acompañamiento era de este plan, y un tambor, que era el pobre, digo pobre porque falleció, Salvador Torres, que es el que iba solo con un tambor delante marcando el paso. Así se pasó. Incluso no había flores, las flores eran flores artificiales que tenía la hermandad. Entonces, una vez ya que se cogió la experiencia del primer año, pues ya a partir del segundo, cuando intentamos cambiar la uniformidad, que era una cosa que era imprescindible, pues los 2 años siguientes se intentaron ya hacer, se hicieron ya lo que son el vestuario oficial de la Magdalena, porque también hubo un año que salimos, creo que fue el segundo año, al no tener esas túnicas, no estaban decorosas para salir, pues se planteó la necesidad de salir con una uniformidad más o menos que todo el mundo pudiera acceder, con un jersey rojo y un pantalón azul y camisa blanca, y con toda la dignidad del mundo salimos con nuestras flores artificiales, con jersey, pantalón y camisa, y poco a poco fuimos creciendo como éramos, es decir, en base a los recursos que teníamos de montar, ya que empezamos a montar tascas en ya la banda ya funcionaba. Y la banda ya funcionaba y todo eso, y ahí empezamos. También decir, Paco ha dicho que a él lo fichamos, y es verdad, Paco es una persona que quien la conoce sabe que es un tío emprendedor, un hombre validísimo, y dio las casualidades de la vida, ¿no? Coincidimos en un piso de estudiantes en Murcia en el curso 77-78. Ramón García Gómez, si lo sabéis, que era, ¿no?, el presidente, casi el fundador de la Hermandad de los Hijos de María, que estuvimos compartiendo piso. En otra habitación habíamos 3 personas, que éramos los 3 de la Magdalena, era José Gómez Rubio, Ricardo Pérez Sánchez y yo, y Paco en otra habitación, aquel piso. Es decir, fue un año que de ahí empezó el germen, pues, de nuestra amistad, y se creó un ambiente magnífico entre nosotros, después las novias, nuestras futuras mujeres, y ahí empezó a crecer la hermandad, que es lo que realmente, que siempre ha sido un grupo de gente pues, muy bien avenido en todos los sentidos, y con gente muy capaz, que no quiero aquí que nadie se me quede en el tintero, de que aquella gente, creo que ahí había, son todos dignos de recuerdo, porque... ¿Qué me cuentas, Paco, de la flor, de pinchar la flor? Porque que ahora eso ya parece algo muy, muy, muy del pasado, pero en aquella época sería después de pasar de la flor artificial a la flor natural, pero pinchada por los hermanos de la Magdalena. Vamos a ver, la primera puesta de flor que se hizo natural se hizo un domingo de resurrección, y coincidió con que en Ascoya había los invernaderos de flor, y nos exigieron una oferta muy barata, y pudimos conseguir comprar, fíjate cómo estaban las arcas de la hermandad en aquel tiempo, conseguimos comprar unas docenas de flores, y porque entonces se pinchaban la flor en mazos de paja, no en esponjas como ahora. Entonces, claro, había que preparar la flor. Yo, como había estado desde muy pequeñico con un florista muy afamado de este pueblo, Manuel Lucas Fernández, el pergilero, más o menos conocía un poquito los detalles. No era especialista ni mucho menos. En aquel tiempo también, junto con compañeros del tema de la flor, estábamos pinchando también los dormis, porque no sé lo que pasó entre ellos y este hombre, Manuel Lucas, y nos ficharon a nosotros. Estábamos pinchando también lo que es los tronos de los dormis. ¿Cómo fue el inicio? Pues muy, muy precario, hasta el punto que en un momento determinado no teníamos aceros para arreglar la flor, y nuestras novias, que no eran mujeres todavía, nuestras novias se tuvieron que ir al cementerio, y en el cementerio había una especie como de solar que tiraban los enterradores, tiraban las coronas de los muertos, y se fueron allí a coger los aceros de las flores, a cogerlos y traérselos para poder arreglar las flores, porque eso fue sábado por la tarde a primera hora, pero es que había que por la noche pinchar el trono y dejarlo preparado para el domingo en la mañana, tenerlo preparado para el domingo en resurrección. Así fue la primera puesta, y después pues la cosa fue evolucionando, y hasta, de muy buena manera, porque la verdad es que desde que nosotros nos pusimos a experimentar con formas y demás, pues
prácticamente revolucionaba un poquito el mundo de la flor de Cieza. Sí, te iba a decir yo eso, porque si de algo era conocida y famosa la hermandad unos años después, cuando por ejemplo yo llegué, era de la flor, flor que llevaba la santa, perdón, en su trono. Sí, bueno, es que no, vamos, eso fue una, bueno, fue todo, fue un cúmulo de cosas que se fueron juntando y que explotó. Había una inquietud de, como bien ha dicho Antonio, de un grupo de jóvenes que nos juntamos y éramos ya uña y carne hasta el punto que nos íbamos a comer juntos, a cenar juntos y no dormíamos juntos. En alguna ocasión dormíamos juntos también. Y la verdad es que toda esa inquietud de distintas personas y todos mirando con el fin de sacar una hermandad que estaba en precario, a sacarla, a intentar llevarla a lo más alto y con distinción, pues fue lo que fue el detonante de que eso fuese muy, muy, muy hacia adelante. Y la verdad es que, ya te digo, el tema de la flor, yo me acuerdo cuando estábamos arreglando, que nos tirábamos horas y horas poniendo claveles, le llegábamos a meter hasta 800 docenas de claveles, que era una barbaridad, pero le cogían. Y nos tirábamos horas y horas poniendo claveles. Y yo me acuerdo que, bueno, aparte que no era solo yo el que ponía la flor, porque Pepe Gómez también se metió en el tema y lo hacía bien. Y Manuel Ruiz, difunto, fue presidente, también, éramos los tres. Luego llegaron algunos más, como Cayetano Ruiz y Francisco José Lucas Muñoz, Paco Pepe, pero bueno, en principio éramos tres. Y el que más o menos dirigía el cotarro era yo, porque era el que tenía un poquito de más experiencia, pero a la paz, éramos los tres a la paz. Y llegamos a los 80. Y en los 80, una hermandad que empezamos en el 76, como hablabais los dos, tan precaria, tan pobre, por decirlo de alguna forma, se ve la necesidad o se ve en el momento de que se hace también con el yacente. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo recordáis eso? Hombre, la hermandad empezó a crecer en el buen sentido de la palabra, porque todos sus componentes y la directiva que tenía en aquel momento era un motor, era muy dinámica y tenían muchísimas actividades las que estaban haciéndose, y la verdad pues se llegó a recaudar bastante dinero y hacíamos bastantes inversiones. Entonces la Junta de Hermandades, en aquella época, insisto, la economía estaba todo mal en general, ¿no? Y había hermandades que estaban muy precarias. No es cuestión tampoco de decir cuáles eran, pero vamos, de todo el mundo es sabido que en aquella época, por ejemplo, el Cristo Yacente entre ellas era una hermandad un poco peculiar, porque era una mayordomía, era la de José Lucas, si no me equivoco, sí, José Lucas era su mayordomo, hermano, que ya ese año se vio desbordado y no podía contar con gente para qué. Pues un poco parecido a lo que ocurrió con los inicios de la Malena, también recurrió a nuestro presidente, a José Gómez Rubio, que a ver si teníamos la posibilidad o podíamos hacernos cargo o hacerse la hermandad de la Magdalena cargo de Cristo Yacente, portando su bandero y con el soporte económico correspondiente. Se trató en asamblea, Pepe lo planteó allí, la hermandad en general, todo el mundo no puso ninguna pega, unanimidad. Y ese fue el inicio. ¿Qué ocurre? Que era una hermandad un poco complicada. ¿Por qué? Porque el acompañamiento era de las famosas, de las auténticas, vamos a decirlo así, manolas, que era la única hermandad que en aquella época tenía autorizado en la salida de manolas, y era un trono muy pesado y desproporcionado. Todas las hermandades que habían pasado por ahí pues habían salido un poco, entre comillas, escamadas, porque los anderos se quejaban del enorme peso que tenía la imagen, sobre todo era en la desproporción que tenía. Entonces, pues bueno, pues ya una vez que la hermandad ya de la Magdalena se hizo cargo en soportar todos los gastos de la hermandad del Cristo Yacente, pues ya después en sucesivas directivas, pues ya poco a poco se fue ya planteando otros objetivos que creo que ahora mismo, creo que para sucesivas ocasiones te tenéis que ver, ¿no? Pero eso fue así. Pepe lo planteó, se puso, y la hermandad, con mucho esfuerzo, llegábamos a sacar esa noche 2 imágenes. Entonces eso fue un esfuerzo muy, muy, muy grande, que con mucho sacrificio, pues estamos aquí contándolo, pero de todos he sabido que hubo años
sobre todo cuando alargaron el itinerario por el paseo un Viernes Santo por la noche, pues nadie sabe lo que sufrimos, y además que fue sufrir, porque no se puede decir la cosa, que no podíamos llegar, porque eran la hermandad Magdalena, sin relevo, evidentemente, pero con más y con menos anderos, pero el Cristo yacente con menos anderos también, pero era bestial. Ya cuando llegamos a la vuelta ya por la esquina del convento, pues íbamos ya que no podíamos más. Pero bueno, gracias a Dios se metió, la hermandad ha ido creciendo y ahí está la cosa. Un recuerdo de la época esa es que en el mundo de la Junta de Hermandades sentó muy mal que la Magdalena se hiciera cargo del yacente también. Sentó muy mal. Hasta el punto de que había enfados personales porque no lo aceptaban, de que una hermandad, entre comillas, tan precaria como habíamos empezado nosotros, no aceptaban de que ya llevásemos ese empuje y esa fuerza como para poder hacernos cargo, con todas las dificultades que había, de otra hermandad más. De recordar, yo recuerdo siempre aquellos Viernes Santos por la noche, la calle San Sebastián, aquella tirada de golpe entre el Lorito y el final de la calle, que era también algo que esperaba la gente, yo creo, que veía la procesión ahí, ¿no? Sin descansillo. Sin descansillo, efectivamente. Pero después se pagan las consecuencias. Efectivamente. Pero, claro, no hay 2 sin 3. Quiero decir, nosotros seguimos avanzando y llega un momento que también hay que coger la Verónica. Directivos que habíamos salido, porque Antonio, Ricardo y Pepe se habían ido a la dirección de la Junta de Hermandades. Nosotros habíamos salido como la nueva directiva de la Hermandad de la Magdalena. Teníamos asumido lo del yacente, eso lo teníamos muy presente, que eso tenía que salir para adelante, pero era otra hermandad que teníamos que aceptar, que teníamos que luchar para que esa hermandad estuviera en la calle otra vez. La verdad es que no estábamos por la labor. Nuestra ilusión era, como directiva, tener unos proyectos de ejecutar tronos nuevos y conseguir nuestra casa, que con el tiempo después se hizo, gracias a Dios. Una buena compra que se hizo en aquel momento, cuando se presentó, pero nada más. Pero bueno, las circunstancias eran aquellas. Pedro Ordóñez, que era presidente de la Verónica, entregó la hermandad a la Junta de Hermandades, porque decía que estaba cansado, que no tenía apoyo de la hermandad, de lo que eran los hermanos. Y la Junta de Hermandades citó a los hermanos, al listado de hermanos que se le entregó. No acudieron prácticamente ninguno, y los pocos que acudieron no estaban por la labor. Y al final ninguna hermandad de las que habían allí, de las 17 que en ese momento formaban la Junta de Hermandades, ninguna quiso hacerse cargo de la Verónica. Y a nosotros nos tocó. La verdad es que nos tocó porque estaban ellos en la junta directiva de la Junta de Hermandades. Si no, ya te digo yo que yo como presidente no estaba por la labor. Pero bueno, una vez ya metido en el toro, había que tirar para adelante como fuese. Y la verdad es que tampoco la experiencia fue muy mala. Se pasaron malos tiempos, Luena. Se pasaron malos tiempos porque luego surgió un grupo de hermanos que me presentaron una carta. Yo les dije que yo lo presentaría en la Asamblea de la Magdalena, porque querían recuperar otra vez la hermandad. La Asamblea de la Magdalena dijo que no estaba dispuesta a entregarla otra vez, y ahí ya vinieron amenazas, insultos. Cuando había una reunión de la Junta de Hermandades nos esperaban para insultarnos. Nos metieron en el juzgado porque dicen que habíamos robado la hermandad de la Verónica, y la verdad es que no era deseable eso, ni mucho menos. Si encima que te estás dejando horas de tu trabajo para dedicársela a una afición y te encuentras con ese muro, pues no era de buen comer. Pero la hermandad sigue creciendo. Pero es justo decir, y lo digo yo, Paco, porque tú no te lo vas a decir, de que todo ese mérito, la mayor parte, es tuyo, del esfuerzo que hiciste por mantener esa situación, por el sacrificio que tuviste, y sobre todo, con unas cuantas personas y tú al frente. Nosotros tres sí que estábamos en la Junta de Hermandades, y nadie mejor que nosotros sabemos, al igual que tú, lo que eso costó. Pero después, la recompensa que te puede quedar a ti, Paco, en cuanto al esfuerzo que hiciste, sobre todo, es que después quedó claro
que quién tenía la razón en aquella época. La Hermandad de la Magdalena, y tú en este caso al frente, en aquella época no robaste nada a nadie, todo lo contrario. Si nos saneamos, yo me meto, pero el mérito es todo tuyo al 100%, por supuesto. Intentasteis, no, lo conseguisteis, salvar una hermandad, en todos los sentidos. Se le hicieron vestuario nuevo, que sí, económicamente hubo que aportar, todo lo que hubo que aportar se hizo, y también lo importante es que después hubo una siguiente directiva que ellos no recuperaron. Y ahí siguieron. Y Paco, evidentemente, hizo una transición modélica en ese sentido, y la Magdalena pues cumplió el objetivo que se les pidió en su momento de ser un poco la hermandad salvadora de muchas situaciones que había en aquella época muy difíciles, a costa de la amistad personal sobre todo con aquí nuestro amigo Paco. Ya, pero es la verdad, Paco, eso es historia. Sí, no, pero bueno, que en aquel momento, Antonio, si te tengo que ser sincero, yo sabía que había detrás mío la Hermandad de la Magdalena, que en aquel momento tenía mucho empuje. Pero era un marrón. Es que hemos hecho antes el comentario de que la mañana sacó una noche, sacaba después del yacente 2 pasos. Pero es que yo iba a sacar 3. Es que eran 3 pasos la misma hermandad. Y eso era, la verdad, pues había que echar mano de quién, pues de lo que se echó, de todo el mundo. Pero bueno, te tengo que decir, Antonio, que gracias a San Pedro, Gracias a San Pedro. Ya está, gracias a San Pedro, porque llovió. Y balas de 3, ¿eh? Balas de 3 en alguna. Sí, bueno, es que no había. Es que la consigna Luena en aquellos momentos, aparte que se metió gente más nueva, entrasteis vosotros entonces. Claro. Aparte de aquello, la consigna era que conforme iba entrando uno, cambiarse de gorro y irse a otro. Entonces, menos mal que San Pedro se acordó de nosotros y cayó una tormenta de narices. Y nos volvimos en la calle San Sebastián. Efectivamente. Bueno, la Magdalena no había salido todavía. Claro, no, se volvió la Verónica. Que era la primera. Ese día iba en la Verónica. Y nos volvimos. Claro, nos volvimos porque llovió, evidentemente. Menos mal. Porque íbamos todos en situación muy precaria. Pero seguimos avanzando, y como la hermandad sigue avanzando, empezamos en el 76, recuerdo mal, pero ya estamos más adelante. Ya estaba consolidada. Ya estaba más adelante y se decide la compra de la casa. ¿Era Antonio presidente? Pues sí, dio la casualidad de que la hermandad, insisto, gracias al esfuerzo de toda una gran directiva que había, y tengo que ensalzarlo a todos porque es que, ¿verdad?, un grupo de gente magnífico, pues se generaban muchos recursos, y entonces la inquietud era ¿qué se quería? Pues el vestuario, pues se hicieron todas las túnicas que hicieron falta, es verdad. Se restauró el trono, se restauró la imagen, se buscó un local en el barrio viejo a ver qué podía haber tal, y nos salió un corredor de inmobiliario que había en el pueblo, nos sugirió oye, ¿queréis ver un local tal que está en la calle Cadenas, que da también tiene fachada en la calle Cadena y también salida al juego de bolos, a lo antiguo, a la Cuesta del Río y tal? Si era de un hombre, bueno, una operación un poco rara, y nada, pues lo vimos, y la hermandad pues rápidamente se ilusionó, se vio, entró la operación, entraba dentro de nuestros cálculos económicos, de la forma de financiarla, que no iba a ser difícil, pues digo, generábamos muchos ingresos en aquella época. Bueno, y después también, evidentemente, por las demás cosas que se han hecho, ¿no? Pero yo me refiero en aquella época, y nos encajaba, y eso fue lo que hicimos, meternos, y oye, y fue, yo creo que ahí está un acierto de que se consiguiese un local de esas características, pues oye, nos venía como anillo al dedo. Entonces, pues nos ha servido pues para tener. Como somos innovadores, los magdalenos, pues no solamente nos quedamos en la Semana Santa. A mí me gustaría también hablar de algo que no tiene mucho que ver con la Semana Santa, pero sí con la innovación en ese momento, y es la media maratón. Se hace en conmemoración del 50 aniversario, pero bueno. Hombre, no me hubiera gustado que esta noche hubiera estado aquí, también directivos, y sobre todo José Gómez Rubio, que fue presidente en la mayoría de esos años que estamos hablando, porque estamos hablando de un periodo de más de 20 años, y casi 25 años de lo que estamos diciendo, todo eso son muchos los años, y coincidió que dentro de los actos a celebrar por el 50 aniversario de la fundación de la hermandad, pues entonces, a instancia de
de otro hermano, de Manuel Martínez, de Manuel Díaz. Martínez del Forri, que estaba muy metido en el tema Del deporte. del deporte, se lo comenta a Pepe, vamos, y se hace un... Se ve a ver cómo se podía celebrar una media maratón y se celebra, pues no sé, con resultados bastante, yo creo que bastante importante en cuanto a lo que supone en el deporte de Cieza, que haberse consolidado en el tiempo un evento deportivo de esas características, que ya llevamos más de 30 años y sigue, como dicen las pilas de Duracell, ¿no? Gracias al esfuerzo de todos. La prueba de cana del atletismo en Cieza también llevada a cabo por la Madalena. Y aunque nos tiraríamos horas y horas hablando con Paco y Antonio, es la hora de terminar. Eso sí, dándole las gracias por este rato tan agradable. Nosotros volvemos el próximo domingo. Hasta entonces, que la Magdalena os guíe.